Buen día, hermanos y amigos, les saluda el pastor Gamaliel de Mexicali, Baja California, México, en la grabación de un nuevo encuentro con los testigos de Jehová. El tema que nos ocupa en este encuentro es el famoso paraíso. El paraíso es el tema principal hoy por hoy de la sociedad Watchtower. De entrada quiero decir que la frase o el concepto de el paraíso es puramente bíblica. La Biblia habla del paraíso, no así de la famosa frase, la frase tan gastada de los testigos de Jehová, la tierra paradisiaca. Ese es un concepto inventado, un concepto que mañosamente la sociedad Watchtower ha hecho creer a los testigos de Jehová que está en la Biblia. Pero vamos a demostrar que si bien el paraíso es un concepto bíblico, la famosa tierra paradisiaca es un invento de la sociedad Watchtower. El tema es muy interesante porque prácticamente es el principal punto de predicación. Usted puede vivir en la tierra paradisiaca, aunque no siempre fue así. Los testigos de Jehová de hoy predican que la gran muchedumbre vivirá en una tierra paradisiaca y que solamente 144,000 vivirán en el cielo y desde allá van a gobernar. Pero no siempre creyeron eso los testigos de Jehová. Bueno, no son los testigos de Jehová, sino los que dictan la doctrina, la sociedad Watchtower. Por allá por 1917, en el libro El Misterio Terminado, se hablaba de que había 4 grupos o 4 clases, 2 grupos en el cielo y 2 en la tierra. 144,000 gobernantes con Cristo, junto con la gran muchedumbre, irían al cielo. Los que afirmaban creer en Jesús, se hablaba entonces también de la iglesia, ¿no? Exactamente un planteamiento muy parecido a lo que enseñan hoy todas las iglesias cristianas protestantes. Y los otros 2 grupos eran los beneméritos de la antigüedad, es decir, Abraham, Isaac y todos los demás, y el resto de la humanidad. La sociedad Watchtower cambia de doctrina como cambiar de calcetines, aunque no es sencillo. En este encuentro vamos a explicar todos estos vericuetos históricos, por qué han cambiado esta doctrina varias veces y la razón de cambiarla. Básicamente es porque en el arpa de Dios el señor Rutherford dijo que en 1925 regresarían los patriarcas y se efectuaría la resurrección de los muertos. En millones que ahora viven no morirán jamás, y en otros libros hizo este comentario, ¿no? Esta fue una profecía fallida y se esperaron todavía otros 10 años para que resucitaran los patriarcas, y esta mansión lujosa de Betzarim, que ahorita ya es historia, y por cierto historia desconocida por una gran mayoría de testigos de Jehová, como no llegaron los patriarcas, este señor la ocupó, ahí vivió y ahí pasó sus últimos días. Después la mansión fue vendida, ¿no? Se esperaron otros 10 años, no llegaron los esperados patriarcas para vivir en la tierra, y entonces vino el cambio de doctrina en 1935, cuando en Washington se dijo que la gran muchedumbre viviría en la tierra. Tuvieron que cambiar algunos cánticos, y yo tengo por ejemplo el libro de cánticos. Bueno, todo esto lo vamos a ver. Yo quiero plantearles ahora al público que nos escucha, y que entre este público me da mucho gusto tener a muchos testigos de Jehová, que aunque no debieran estar oyendo estos videos según su propia doctrina, de todos modos nos siguen. Bueno, un saludo para ustedes, amigos testigos. Básicamente hay 5
pasajes de la Biblia donde se habla del paraíso. Nunca de una tierra paradisiaca, pero sí del paraíso, que son conceptos diferentes y que en este encuentro van a ver cómo la sociedad Watchtower ha manipulado estas cosas para inventarse una doctrina y salir del paso, ¿no?, de sus falsas profecías. Si abrimos la concordancia Strong, tenemos que la palabra paraíso en el Nuevo Testamento aparece 3 veces. Lucas 23:43, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras de Cristo según la mayoría de Biblias. Y según la Biblia del Nuevo Mundo, de cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, hay un cambio aquí escandaloso, ¿no? Número 2, en la segunda de Corintios 12:4, conozco a un hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras. Y por último, Apocalipsis 2:7, al que venciere daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Bueno, estamos hablando de la palabra griega paradeisos. Es la número 3857 de la concordancia Strong. Y la cita número 5, y creo que la fundamental, porque es la primera vez que la Biblia nos informa de el paraíso, lo tenemos por supuesto allá en el libro de Génesis 2, 8 al 9. Jehová había plantado un jardín. La palabra hebrea para jardín o huerto, como traduce la versión Reina Valera, es gan, palabra hebrea número 1588 de la concordancia Strong, que significa jardín como cercado. Dice que viene de la 1598, ganán, cercar o proteger. Es como un parque, huerto, jardín, paraíso. Pero claro, es el mismo concepto, ¿no?, en hebreo, y acá la palabra griega paradeisos. Bueno, ahí está planteado más o menos las citas donde viene la palabra paraíso. Hay otras citas, ¿no?, citas periféricas, por ejemplo, cuando se le dice al querubín caído en Ezequiel 28, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y otras citas donde aparece, por ejemplo, antes de que Jehová destruyera la llanura de Sodoma y Gomorra, la tierra era como el huerto de Dios, como Edén, ¿verdad? Son citas indirectas. Bueno, hay básicamente para este encuentro 9 preguntas, y creo que el encuentro se va a extender porque le vamos a dedicar bastante tiempo para que quede claro el tema para los que nos siguen y para que los testigos de Jehová que nos escuchan sepan que han sido impunemente engañados en el tema por la sociedad Watchtower. Voy a leer enseguida las preguntas que tengo aquí anotadas y vamos a dar inicio al encuentro tomando una por una directamente con los testigos de Jehová, y que la pregunta en turno también va a estar formulada para los testigos que nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Leo todas las preguntas. Número 1. ¿Dónde está hoy el paraíso? Esa es la pregunta. ¿Dónde está hoy el paraíso? Veamos qué responden los testigos de Jehová. Número 2. Veamos la frase, Jesús convertirá la tierra en un paraíso. Es una frase que aparece en toda su literatura. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que Jesús convertirá la tierra en un paraíso? Número 3. La tierra volverá
a ser un paraíso, afirma la Sociedad Watchtower una y otra vez en su literatura, como lo voy a demostrar. Les vamos a poner las fotografías donde ellos afirman la tierra volverá a ser un paraíso. ¿Dónde dice la Biblia que la tierra entera volverá a ser un paraíso? ¿Es bíblica la frase la tierra paradisiaca? Miren qué preguntas tan fundamentales, tan sencillas, y que los testigos de Jehová titubean y obviamente no saben qué responder porque han sido engañados por la Sociedad Watchtower. Número 4. ¿Por qué cambió la doctrina sobre el paraíso? ¿Por qué ha cambiado varias veces? Bueno, hay respuestas a esto. Y los testigos de Jehová, algunos lo saben y otros, por supuesto, lo ignoran. Número 5. ¿Predicó Jesucristo el paraíso, o Pedro, o Pablo? Favor de indicar dónde en la Biblia predicó Jesucristo el paraíso, o lo predicó Pedro, o lo predicó Pablo. Veamos qué contestan los testigos de Jehová. Número 7. La Sociedad Watchtower afirma una y otra vez: el propósito original de Dios es que toda la tierra fuera convertida en un paraíso. Preguntamos, ¿dónde está en la Biblia eso? Vamos a ver cómo, de forma chapucera, la Sociedad Watchtower inculca a los testigos de Jehová que Dios quería que toda la tierra fuera convertida en un paraíso. Pero no hay escrituras para afirmar eso, ¿no? Veamos qué nos responden estos señores testigos de Jehová. Número 8. El Señor le dice al ladrón: estarás conmigo en el paraíso. Pregunta: ¿será lo mismo estarás conmigo en el paraíso o yo estaré contigo en el paraíso? Son cosas muy distintas. Bien, hay más preguntas que van a salir en el desarrollo de este encuentro y al final vamos a dar nuestro punto de vista sobre el tema. Vamos a iniciar entonces abordando a los testigos de Jehová con la pregunta número 1. ¿Dónde está hoy el paraíso? Comenzamos. No solo tenemos que examinar lo que creemos personalmente, sino también lo que enseña cualquier organización religiosa con la cual estemos asociados. ¿Están sus enseñanzas en plena armonía con la palabra de Dios, o se basan en las tradiciones de los hombres? Si amamos la verdad, no tenemos nada que temer de tal examen. Encuentros con los testigos de Jehová. ¿Qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Acompáñenos durante los siguientes 20 minutos. Bien, vamos a la primera pregunta de nuestro encuentro. Preguntémosle a los testigos de Jehová: ¿dónde está hoy el paraíso? Tengo en mis manos el folleto, la Biblia y su mensaje. En la página 30, que es el punto número 26, en el subtítulo dice: la tierra vuelve a ser un paraíso. Pero, señores, hermanos y amigos, la tierra nunca ha sido un paraíso. Aquí mañosamente la Sociedad Watchtower inculca un concepto de una manera muy furtiva, soslayada, sigilosa, ¿no? La tierra vuelve a ser un paraíso. Amigos testigos de Jehová, la tierra nunca ha sido un paraíso para que vuelva a ser. Claro, se habló de un paraíso, pero eso es otra cosa. Pero la tierra completa nunca ha sido un paraíso. Esta es la manera como yo abordo a los testigos de Jehová para iniciar con la primera pregunta. ¿Qué le sucedió
al paraíso, porque el tema del paraíso empieza obviamente en el libro de Génesis. Y este folleto habla, por ejemplo, en la página 4, el Creador regala un paraíso a los seres humanos. Bueno, en primer lugar, el Creador no le regaló el paraíso a los seres humanos y tampoco dice la Escritura que ellos tenían que labrar más allá del paraíso para que toda la tierra fuera un paraíso. Pero mañosamente el folletito te da a entender, incluso el librito que enseña realmente la Biblia, te dice así, franca y llanamente, que eso es lo que Jehová les había dicho, que extendieran el paraíso, pero eso se lo han inventado, porque vamos a leer directamente en la Biblia y no vamos a encontrar esa idea. Esa idea ha sido intercalada en la doctrina de los testigos de Jehová. En la página número 5 dice, punto número 2, expulsados del paraíso, pero aquí hay una faltante, hermanos y amigos, escandalosa. El folleto no te explica qué pasó con el paraíso. Es decir, toca el tema del paraíso, toca el tema de la expulsión, pero no te dice el folleto qué le sucedió a ese paraíso. Pero en otros folletos, en otros libros, a los testigos de Jehová les han enseñado que ese paraíso se deshizo, desapareció. Pero la Biblia no dice eso. Y al final del folleto mienten a la gente diciéndole, la tierra vuelve a ser un paraíso. Muy bien, abordemos a 2 o 3 testigos de Jehová con esta primera pregunta. ¿Dónde está hoy el paraíso? Como bien sabemos, la primera mención del concepto de un jardín o un huerto o un paraíso está en Génesis. Jehová Dios había plantado un huerto y puso ahí al hombre. Después, cuando el hombre peca, es echado del huerto y Jehová dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome del árbol de la vida, vamos a echarlo del paraíso. Y dice la Biblia que puso querubines y una espada encendida que se revolvía de un lado a otro para guardar el camino del árbol de la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Nunca dice el paraíso desapareció. No podemos deshacer el paraíso como por arte de magia, y estoy hablando del paraíso original, de donde emana el concepto, por supuesto. Pero escuchemos a este testigo de Jehová y a los demás, cómo por las ideas que les ha metido la sociedad Watchtower, responden inmediatamente que aquel paraíso se perdió. Bueno, la Biblia no dice eso. Eso no es lo que enseña la Biblia. Escuchemos pues a este joven llamado Daniel, por cierto, muy inteligente, muy amable. Estaba él con su compañero y se miraban curiosos, ¿no? Con sus paraguas. Llegué y les hice la pregunta, ¿dónde está hoy el paraíso? Por supuesto, refiriéndome al del Edén, porque no hay otro. Escuchemos. Entonces no tienes el folleto. No lo tengo. Mira, porque como yo toda la vida he leído la Biblia también, entonces ahí leí en la sección 26, anoche estaba leyendo la Biblia y su mensaje. Voy a buscarlo. En la sección 26 leí algo que no me sonó bien, porque yo le pregunto todo a Israel, ¿no? Dice, la tierra vuelve a ser un paraíso. Pero la tierra nunca fue un paraíso. Era un pedacito nada más. Entonces dije yo, ¿cómo la tierra va a ser? Ahora luego también leí, Jesús convertirá la tierra en un paraíso. Pero yo nunca he leído en la Biblia que Jesús vaya a convertir la tierra en un paraíso.
Yo necesitaría ver los textos bíblicos de eso, ¿no? Es que la palabra paraíso, como tal, pues si tú la pones en un buscador de la concordancia o la pones en el JW, pues ahí lo tienes. Sí, aquí de hecho. Solamente hay 6 pasajes donde te mencionan paraíso en la Biblia, ¿no? El de Eva. Y luego Estarás conmigo en el paraíso. Ese es el otro. Y luego que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y al último, el que venza comerá del fruto del paraíso, del árbol que está en medio del paraíso. Apocalipsis 2:6, 2:7. Entonces hay varias preguntas ahí. Varias preguntas. ¿El paraíso existe ahorita o no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Actualmente? Sí. ¿Bajo qué gobierno, bajo qué sistema estamos? No, pero el paraíso es un parque, es árboles, es Edén, no es un gobierno. El paraíso es un lugar, ¿no? No, sí. ¿Existe o no? A lo que me refiero, no. Completamente la tierra no está convertida en un paraíso. Hay lugares muy hermosos, eso sí. Pero todavía la tierra no está completamente convertida en un paraíso. Y nunca ha estado. No, como se mencionó, en el principio era una sección que se iba a extender. Eso es lo que se le llama paraíso, ¿no? A la sección. La pregunta es, ¿existe o no? Ahorita actualmente el paraíso como tal no. Como lo tiene el propósito, recuerde, el propósito de Dios es que la tierra se convierta, era el propósito original, que se extendiera ese lugar, el jardín de Edén, en toda la tierra. Quiero que noten, hermanos y amigos, la mente de este joven testigo de Jehová. Yo le pregunto por el paraíso original, llamémosle original porque pues es de donde conocemos el concepto y de donde emana la idea. El paraíso de Adán y Eva. No le estoy preguntando sobre la tierra paradisiaca, que es una idea que le ha vendido a él la sociedad Watchtower y cuya frase no existe en toda la Biblia como tal, tierra paradisiaca. Y él dice, ¿bajo qué gobierno estamos? No te estoy preguntando sobre gobiernos, le estoy preguntando sobre el paraíso, el lugar donde fue puesto Adán y Eva. Le estoy preguntando por Génesis 2:8. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia, del bien y del mal. De este paraíso yo le estoy preguntando, pero él rápidamente menciona la tierra paradisiaca, cosa que la Biblia nunca menciona, sino menciona el paraíso. Por otro lado, la revista está echando mentiras al público cuando dice la tierra vuelve. Vean la fotografía. La tierra nunca ha sido un paraíso. En realidad, para que diga la sociedad Watchtower que va a volver, está mal expresado. Es un intento de vender una idea de una forma muy astuta, pero lo interesante aquí, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Evidentemente, aquí el peligro era que ellos alargaran su mano y comieran del árbol de la vida. Esta sección es una laguna en la doctrina de los testigos de Jehová. Usted puede ir a las revistas, puede ir a los libros de ellos, puede ir al librito Razonamiento a través de las Escrituras, incluso al librito que enseña realmente la Biblia, y no va a encontrar que se tome este punto de los querubines y del árbol guardado. Esto es una grave omisión, es un faltante. Ellos desaparecen como por arte de magia del paraíso, y veamos qué contesta el joven cuando yo lo vuelvo a meter al punto
lo vuelvo a centrar, que me diga qué pasó con este paraíso, con estos querubines, esta espada y este árbol. Es importante, hermanos y amigos, porque este árbol vuelve a aparecer en Apocalipsis 2:7. Esto es lo que realmente enseña la Biblia, pero ellos lo ignoran. No forma parte de su doctrina el paradero del paraíso original. Es que la palabra paraíso como tal, pues si tú la pones en un buscador de la concordancia o la pones en el JW pues ahí lo tienes. Sí, aquí de hecho. Solamente hay 6 pasajes donde te mencionan paraíso en la Biblia, ¿no? El de Eva. Y luego estarás conmigo en el paraíso. Ese es el otro. Y luego que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y al último, el que venza comerá del fruto del paraíso, del árbol que está en medio del paraíso. Apocalipsis 2:7. Entonces hay varias preguntas ahí. Varias preguntas. ¿El paraíso existe ahorita o no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Actualmente? Sí. ¿Bajo qué gobierno, bajo qué sistema estamos? No, pero el paraíso es un parque, es árboles, es Edén, no es un gobierno. El paraíso es un lugar, ¿no? No, sí. ¿Existe o no? A lo que me refiero, no. Completamente la tierra no está convertida en un paraíso. Hay lugares muy hermosos, eso sí. Pero todavía la tierra no está completamente convertida en un paraíso. Y nunca ha estado. No, como usted mencionó, en el principio era una sección que se iba a extender. Eso es lo que se le llama paraíso, ¿no? A la sección. La pregunta es, ¿existe o no? Ahorita actualmente el paraíso como tal no. Como lo tiene el propósito, recuerde, el propósito de Dios es que la tierra se convierta, era el propósito original, que se extendiera ese lugar, el jardín de Edén, en toda la tierra y que se convirtiera toda en un paraíso. Ahorita todavía no se cumple ese propósito. Pero ¿de dónde sacas que ese era el propósito? Al principio... Porque yo lo he leído. Jehová planta un paraíso, pone al hombre, a la mujer y les dice para que lo cuiden y lo labren. Y luego los echa de ahí. Ya después. Entonces no dice ahí extiendan el paraíso, pónganse a labrar más allá del paraíso para que ¿de dónde sacas la idea? Le vamos a ver directamente aquí en la Biblia. En el 22, sean fructíferos, aunque aquí fue para los hombres, ¿no? Sean fructíferos, háganse muchos. Llenen la tierra. Sí. Pero ahí se refiere a las relaciones sexuales, ¿no? Sí, claro que a los hombres se reprodujeran, ¿no? Pero no dice ahí extiende el paraíso para allá. Porque nunca la tierra como tal ha sido un paraíso. Y el paraíso para mí, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Daniel. Daniel, yo soy Gamaliel. Para mí, Daniel, ahí está. El paraíso, no, porque después lees tú que pusieron unos querubines y una espada que se movía para guardar el camino, porque dice Jehová, no vaya a ser que este tremendo alargue su mano y coman del fruto. Entonces por eso ponen a los querubines. No dice que lo destruyó el paraíso, no dice que se deshizo, sino que al contrario, dejó guardianes. Nada más recordemos, y bueno, ahí podemos deducir, tiempo después ocurre un diluvio que transforma la tierra, ¿no? Y ese jardín de Edén que estaba custodiado por los querubines, ya deja de... Pero es una deducción, o sea, tú así dices, pero la Biblia no dice que con el diluvio el paraíso desapareció. Por decirlo así, como que una reestructuración de las partes donde antes era tierra, partes sin nombre. O sea, podemos concluir de que el diluvio
pues afectó, ¿no? nuestro planeta, ¿no? Y ya no se menciona nada acerca del jardín de Edén. De hecho, eso... No, bueno, ese es el problema que tengo en el tema. Sí se menciona. Bien, mis amigos, hago notar de nuevo la escandalosa omisión de la Sociedad Watchtower al ignorar Génesis 3, 22 al 24, cuando sacan a Adán y Eva del paraíso y ponen querubines y una espada. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, que el hombre no alargara su mano y tomara del árbol de la vida y comiera y viviera para siempre. El joven dice que el paraíso ya no se lo menciona. Según él, el diluvio lo destruyó. Me gustaría saber dónde la Biblia dice que el diluvio destruyó el paraíso, y seguramente se llevó también a los querubines de corbata, ¿no? Y también el árbol de la vida fue destruido. Esas son invenciones de la Sociedad Watchtower, que por cierto, en toda su literatura, antes sí lo decían, el paraíso se perdió. Ahora muy astutamente no mencionan, simplemente ignoran esta parte. Yo le digo al joven que sí se menciona el paraíso y se menciona el árbol. ¿Dónde se menciona? En Apocalipsis 2:7. Leemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por favor, amables oyentes, no se dejen engañar por la Sociedad Watchtower. Este árbol se vuelve a mencionar y no se menciona que es otro árbol o que será un árbol futuro. No, dice claramente en tiempo gramatical presente, el árbol que está en medio del huerto. Génesis 2:8 dice: y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Nota, pongan mucha atención en esto. También el árbol de vida en medio del huerto. Bueno, esto es lo que enseña realmente la Biblia, y no la idea inventada de que ya no está el árbol en medio del huerto, el diluvio se lo llevó de corbata. Yo reto a cualquier testigo de Jehová que me explique con la Biblia que el paraíso original ya no existe, que ya no está el árbol y que el diluvio se lo llevó de corbata. Bueno, esas son ideas que les han vendido a ellos la Sociedad Watchtower, cuando la Biblia está mencionando en Apocalipsis 2:7, y lo leo de nuevo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Noten, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo quiero que mis amigos testigos de Jehová y nuestros amables oyentes vean cómo la Sociedad Watchtower, con un chasquido de dedos, desaparece el paraíso original, inventa que el diluvio se lo tragó, desaparece el árbol que está en medio del huerto, desaparece a los querubines, pero la idea persiste en la Biblia, ¿no? Lo que empezó en Génesis concluye acá en el Apocalipsis, incluso ese acto de comer de ese árbol. Acuérdense, por eso sacaron a Adán y Eva, para que no comieran, pero el que venciere podrá comer. No es cierto que la Biblia enseñe que el paraíso se perdió. Los testigos de Jehová, que actualmente escriben las revistas, este famoso cuerpo gobernante, son muy astutos al omitir comentario sobre Génesis 3. Es decir, ya no comentan qué pasó con este árbol, aunque la Biblia sí lo comenta. Entonces ellos pasan de una idea, trastocando el concepto bíblico, el orden bíblico, te hablan de que el paraíso se perdió,
pero que ahora será restaurado. ¿Dónde en la Biblia se habla de paraíso restaurado? Esto de paraíso restaurado, usted lo puede ver en el folleto La Biblia y su mensaje, en la última página, página 30, sección 26, la tierra vuelve a ser un paraíso. Dice en la última página, el mensaje de la Biblia resumen, punto 7. Jehová manda a su Hijo que comience a ejercer su autoridad sobre la tierra. El reino destruye los gobiernos humanos. Escuche, restablece el paraíso y devuelve la perfección a los fieles. Pero ¿dónde dice la Biblia que está destruido para que sea restablecido? No, señores. Los guardianes están ahí, el árbol está ahí, y esto es lo que enseña realmente la Biblia. De tal manera que cuando Jesús dice estarás conmigo en el paraíso, quiero que noten que no dice estarás conmigo en la tierra paradisiaca, sino en el paraíso. ¿Cuál? El único, señores. Esto es realmente lo que enseña la Biblia, no las ideas de la sociedad Watchtower. Bueno, busquen en la literatura de los testigos de Jehová y le pido a algún testigo de Jehová que nos demuestre que aquel paraíso desapareció. Todo lo contrario. Ahí está ese árbol esperando a los que venzan. Seguimos escuchando el intercambio. Para guardar el camino, porque dice Jehová, no vaya a ser que este tremendo alargue su mano Y coman del fruto. entonces por eso ponen a los querubines. No dice que lo destruyó el paraíso, no dice que se deshizo, sino que al contrario, dejó guardianes. Nada más recordemos, y bueno, ahí podemos deducir. Ajá. Tiempo después ocurre un diluvio que transforma la tierra, ¿no? Y ese jardín de Edén que estaba custodiado por los querubines, ya deja de... Pero es una deducción. O sea, tú así dices, pero la Biblia no dice que con el diluvio el paraíso desapareció. Por decirlo así, como que una reestructuración de las partes donde antes era tierra, partes sin nombre. O sea, podemos concluir de que el diluvio pues afectó, ¿no? nuestro planeta, ¿no? Y ya no se menciona nada acerca del jardín de Edén. De hecho, eso... No, bueno, ese es el problema que tengo en el tema. Sí se menciona. Probablemente el paraíso con el que estaba familiarizado el malhechor, con el que habló Jesús, era el paraíso terrestre descrito en el primer libro de las Escrituras, Hebreas, el paraíso de Edén. Por lo tanto, es razonable suponer que la promesa de Jesús a aquel malhechor apuntaba hacia una restauración de dicho paraíso terrestre y le daba la esperanza de resucitar y tener una oportunidad de vivir en ese paraíso restaurado. Bueno, mira, primero habría que demostrar que se destruyó, porque tú me hablabas de un diluvio y me hablabas de como un razonamiento, ¿no? Pero te voy a llamar la atención al árbol de la vida. ¿Tú crees que el árbol de la vida se destruyó con el diluvio? Aunque también era simbólico. No, porque, bueno, no lo entiendo así, porque Eva alargó su mano y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero para que no comiera del otro, no puede ser uno literal y el otro simbólico. Pues la echaron de ahí, ¿no? Y por eso te decía de los querubines, para que no alargue su mano, dice, o sea, es literal. Si yo digo que el paraíso se destruyó con el diluvio, entonces el árbol de la vida también, pero no, porque yo veo el árbol de la vida otra vez en Apocalipsis. Restaurado. Bueno, no dice Porque restaurado. Podemos decir, pero tampoco dice que permanece. Bueno, vean aquí la lucha mental de este joven, añadiéndole a la escritura la palabra restaurado. ¿Dónde dice en la Biblia el árbol restaurado? Esas son invenciones. Veamos si ellos cambiaron su Biblia para decir árbol restaurado, paraíso restaurado, o solamente le añaden en la literatura. Leo en Apocalipsis 2:7, en la versión del Nuevo Mundo. Vamos a ver si dice restaurado.
El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. 2 puntos. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí no dice que restaurado, ni que estará, sino hay si yo entiendo bien el español, hay un periodo de tiempo. Esta es una profecía, una visión de los que logren vencer, y el árbol está. Y claro, nadie ha comido del árbol, pero los que logren vencer se le concederá. Por otro lado, el joven se ha metido en camisa de 11 varas porque en su propia doctrina este pasaje no aplica a los que van a estar en la tierra paradisíaca, que es otro concepto inventado, sino que ellos se inventaron que este es otro paraíso diferente al de Génesis, cuando estamos viendo claramente que se trata del mismo árbol que está en medio del paraíso de Dios. Bueno, síganos en el siguiente video para que pueda entender cómo la sociedad Watchtower ha trastocado el tema del paraíso y se ha inventado conceptos como eso de tierra paradisiaca y paraíso perdido y paraíso restaurado. Son invenciones, pero lo que realmente la Biblia enseña es que el paraíso original quedó custodiado por querubines para que nadie pudiera comer. ¿Cuándo? Hasta el día señalado, ¿no? Al que venza se le concederá comer de ese árbol que está en medio del paraíso de Dios.